La reflexión del día de hoy está basada en Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. El título de la reflexión es No nos cansemos de orar. Dice el versículo 1 de Lucas 18. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, esta es la parábola de nuestro Señor Jesús y desde luego que termina con esta frase, con esta pregunta retórica, ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esa es una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. Y para poder entender correctamente el significado de las palabras de Jesús, debemos de ponerlas en su debido contexto. Esta parábola de la viuda persistente se da en el contexto de una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos acerca de su segunda venida. Conversación que Lucas nos cuenta al final del capítulo 17, el capítulo anterior a la lectura que acabamos de hacer. Y Jesús les está diciendo que durante este periodo de tiempo la espera será cada vez más difícil. La espera parecerá tardar demasiado. Así que la oración será una herramienta fundamental para que todos aquellos que están confiando en Cristo, que están a la espera de Cristo, puedan fortalecerse en la fe en Él. Y dice el versículo 1, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Para nuestro Señor Jesús la oración era un elemento fundamental. La Biblia nos muestra en diversas ocasiones a Jesús orando con sus discípulos, a Jesús en la sinagoga. Y no solo eso, también vemos a nuestro Salvador tomándose el tiempo necesario para enseñarles a sus discípulos a orar y también explicándoles las razones por lo cual era importante hacerlo. En estos versículos Jesús responde a la pregunta acerca de cómo podemos perseverar en nuestra fe en Él, a pesar de que los tiempos se vuelvan cada vez más complicados, a pesar de que los tiempos se vuelvan cada vez más inciertos. La respuesta que Jesús da es que la única forma de perseverar es a través de la oración. Jesús está diciendo que el cristiano debería de orar a cada instante y nunca cansarse de hacerlo. Y para explicarnos sus razones por la cual deberíamos nunca cansarnos de orar, cuenta una parábola. Dice el versículo 2. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía en repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces, en esta parábola se nos cuenta acerca de una viuda que acude ante un juez injusto y le pide ayuda. No se nos da mucho detalle acerca de lo que pudo haber pasado en la vida de la viuda, pero podemos suponer que había sido tratada injustamente. Así que fue ante un juez para que hiciera su trabajo, para que hiciera justicia. No estaba pidiendo algo fuera de lo común, no estaba pidiendo un favor fuera de lo que el juez tenía que hacer. Ella estaba ahí para decirle, por favor, haga su trabajo y hágame justicia en esto que acaba de pasarme. Pero el juez no le hacía caso. Es curioso que Jesús use como ejemplo en esta parábola una viuda. Una viuda es una persona débil, ya que ha quedado sola. Seguramente es pobre, ya que no cuenta con el apoyo de su esposo. Así que esta viuda representa a alguien que lo ha perdido todo. Y lo único que le queda es ir ante ese juez, que es la única fuente de ayuda que puede tener. Esto nos muestra una primera característica de alguien que se acerca en oración a Dios.
Para hacerlo, debemos entender que Él es nuestra única fuente verdadera de ayuda. Y nuestra actitud al acercarnos a Dios debería ser como la de una viuda, que entiende que no tiene nada que ofrecer y que no le queda nada más que confiar en Dios, más que confiar en el único que puede ayudarnos en verdad. El día de hoy para los cristianos la práctica de la oración es algo que hacemos de manera descuidada. Oramos si tenemos tiempo o si es necesario o si estamos en medio de un problema. Aunque decimos que nuestra confianza está en Dios, muchas veces olvidamos que dependemos completamente de Él, que dependemos completamente de Él. En lugar de poner diariamente nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros miedos y nuestros proyectos delante de Él en oración, preferimos confiar en las cosas que tenemos en este mundo. Preferimos poner nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestros logros, en nuestro dinero, en el apoyo de nuestros seres queridos, en un diagnóstico médico. No nos acercamos con la actitud de una viuda que sabe que solamente depende de Dios. Realmente hay otras cosas en las que ponemos nuestra confianza antes de acudir a Dios. Y lamentablemente acudimos a Dios cuando Él es el único recurso que nos queda. Así actúa nuestro corazón. Si en verdad entendiéramos que nuestras vidas dependen completamente de Él, tal vez la oración sería una práctica fundamental de nuestra vida. Y la falta de oración es una demostración de una falta de confianza en Dios, de una falta de fe en Él. Entonces la viuda fue ante este juez injusto que decidió no hacerle caso, pero ella no se cansó de insistir a tal grado que el juez se hartó de ella y entonces se ocupó de sus peticiones para que lo dejara tranquilo, para que lo dejara en paz. Dice el versículo 6. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Debemos entender que el argumento de esta parábola no es que, así como podemos hartar a un juez humano injusto, existan posibilidades de que podamos hartar a Dios con nuestras peticiones a tal grado de que Él haga lo que nosotros queremos. Esto no es así porque en primera instancia Dios no se harta de nuestras peticiones. Él en verdad desea que nos acerquemos a Él en oración. Recuerden la invitación de Jesús en el versículo 1 a no cansarnos de orar, a no dejar de persistir en la oración. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esta parábola? Parece que Jesús nos está invitando a orar para convencer a Dios, al igual que fue convencido este juez injusto. ¿Cuál es la idea principal de esta parábola? La idea principal es mostrarnos que el Dios en que confiamos, el Dios al que oramos, es muy diferente a este juez injusto. Jesús nos dice dos cosas acerca de este juez. Él en el versículo 2 dice que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Y en el versículo 4, el mismo juez confirmó esto de sí mismo cuando dijo, no temo a Dios, ni me importa la gente. Este juez primeramente no temía a Dios. Recuerden que cuando la Biblia habla del temor a Dios, no habla acerca de tenerle miedo como un preso le tiene miedo a su guardia, sino más bien se refiere a un temor reverente que surge de conocerlo y saber lo que ha hecho por nosotros. El mejor texto que nos ayuda a comprender lo que significa esta expresión es el Salmo 130, versículo 3 y versículo 4. El versículo 3 dice, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién sería declarado inocente? Para en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. ¿Se dan cuenta? El entender que Dios desea perdonarnos y amarnos a pesar de nuestros pecados es lo que debería de motivarnos a tener temor reverente hacia nuestro Dios. Un temor que busca responder a este perdón no para ganarlo, sino porque ya lo hemos recibido. Así que este juez injusto desconocía por completo quién era Dios, y eso lo hacía ser una persona completamente egoísta ante las necesidades de los demás. No iba a ayudar a la viuda, al menos que eso le trajera algún beneficio. Evidentemente el juez sabía que la viuda no tenía dinero para sobornarle y que no podía encontrar algún beneficio de ella. Esto me hace pensar en una aplicación relacionada a fe y trabajo. Tal vez tú en tu trabajo no hagas o dejes de hacer cosas si esto te trae algún tipo de beneficio. Pero
no pienses en hacer bien, en justicia a las demás personas si eso no te beneficia de alguna forma. Pero si realmente tú temes a Dios, es decir, si realmente comprendes lo que Él ha hecho por ti a través de la obra de Jesús, entonces desearás buscar hacerle bien a los demás. Dios no es como este juez injusto. Él tiene un corazón que se inclina a ayudar al que le necesita, aunque éste no pueda ofrecerle nada a cambio. Tú y yo no podemos ofrecerle nada a Dios, pero aún así, Él está dispuesto a ofrecernos de su misericordia cada vez que acudimos a Él en oración. Así que, si un juez injusto que no tiene temor de Dios puede ser convencido con persistentes peticiones, podemos estar seguros de que Dios responderá a las oraciones de aquellos que reconocen la necesidad y dependencia que tienen de Él. Es una realidad que nuestras oraciones son poderosas y eficaces. Dice el pastor Tim Keller al respecto: Dios está a cargo de todo lo que ocurre. Nuestras oraciones no podrían arrebatarle el control de ninguna porción del universo. Sin embargo, por su bondad y posición, permite que el mundo sea susceptible a nuestras oraciones. Es decir, nuestras peticiones no limitan la soberanía de Dios. Todo lo que pasa en nuestras vidas y todo lo que no pasa en nuestras vidas está en control de Dios. Así que nuestras oraciones no tienen el poder de tratar a Dios como un mayordomo a quien le damos órdenes, pero Él en su bondad, Él en su amor y en su misericordia desea hacer su voluntad por medio de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son un medio por el cual Dios decide actuar en este mundo. Ese es el poder real de nuestras oraciones. Tenemos un Dios que en verdad nos escucha y gracias a la obra de Cristo, Él responde a nuestras oraciones. A veces Él dice que sí, a veces Él dice que no, y en otras ocasiones Él dice espera. Dice el reformador Juan Calvino respecto a esto: aunque Dios nos conceda al momento lo que pedimos, no siempre nos responde de acuerdo con la forma expresa de nuestra petición. No por eso deja de sernos propicio y favorable, de manera que nuestra esperanza, al apoyarse en su palabra, no será jamás confundida ni será engañada. Es decir, podemos orar con confianza y expresarle a Dios nuestras preocupaciones, sabiendo que Él las escuchará y actuará al respecto conforme lo que sea mejor para nuestras vidas. Tenemos que reconocer que Él es bueno, tenemos que reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él conoce lo que es mejor para nosotros y Él nos va a dar lo que sea mejor para nosotros, aunque para nosotros muchas veces no parezca así. Dice finalmente el versículo 8: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? La verdadera intención de Jesús al contar esta parábola es animarnos a mantenernos constantes en oración hasta que Él vuelva por segunda vez. Cuando Jesús pregunta al final del versículo: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Desde luego que Jesús sabe que cuando Él vuelva, encontrará a personas que tienen su fe puesta en Él. Pero Jesús desea que en este momento tú y yo nos hagamos esta pregunta de manera personal. ¿Seguiremos confiando en Dios aunque Él no nos dé lo que queremos? ¿Seguiremos confiando en Dios aunque la salvación que Él ha decidido darnos no sea lo que nosotros esperamos? Jesús quiere que nos preguntemos si le seguimos por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, o si le seguimos por lo que podemos obtener de Él. La idea es que la oración y la fe se mantienen unidas y caen unidas. Si nos desanimamos y nos alejamos de la oración, entonces nuestra fe en Él irá disminuyendo, irá cayendo. En cambio, si oramos, si persistimos en la oración, podremos recordar quién es Él, podremos recordar quiénes somos nosotros, podemos recordar lo que hizo por nosotros y también, sobre todo, podemos recordar lo dependientes que somos de Él y por lo tanto nuestra fe aumentará. Muchas personas hemos orado a Dios para que un ser amado y pese a ello, esa persona murió. Algunas peticiones que Dios rechaza son devastadoras para nosotros. Después de una experiencia como esa, ¿cómo podemos mantener la confianza para volver a orar? ¿Podemos creer de verdad que Dios nos oye y nos responde? Si Él nos niega tan desesperadas y sinceras peticiones como esas. Hoy la mayoría de las personas creen que Dios
está obligado a arreglar las cosas para nuestro beneficio si vivimos una vida bastante correcta según nuestros propios estándares. Si nos portamos bien y oramos a Él, Él está obligado a responder a nuestras oraciones porque nos estamos portando bien. Muchas personas se acercan a la fe cristiana de esta forma. Yo me voy a portar bien para que Dios haga lo que yo quiero. Fíjense, los pecadores merecemos que nuestras oraciones no sean contestadas. Jesús fue el único ser humano en la historia que merecía que todas sus oraciones fueran contestadas por su vida perfecta. Pero en Getsemaní, Él oró al Padre para que, si era posible, no lo hiciera pasar por el sufrimiento venidero. Sin embargo, Él fue rechazado como si hubiera hecho el peor de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué la oración de Jesús no fue contestada? La respuesta es el Evangelio. Dios trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados. Jesús tomó nuestro castigo para que cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Él, Dios entonces pueda tratarnos como Jesús se lo merecía. En otras palabras, las oraciones de Jesús recibieron el rechazo que nosotros los pecadores merecemos para que nuestras oraciones puedan tener el recibimiento que Cristo merece. Por eso cuando los cristianos oran, tienen la confianza de que serán escuchados por Dios y que Él contestará sus oraciones de la manera más sabia, conforme a su perfecta voluntad. La oración de Jesús recibió un no por respuesta de parte del Padre, porque eso tenía propósitos más buenos y mejores. Gracias a esa oración no contestada, gracias a su muerte en la cruz, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de poner nuestra confianza en Él. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Acerquémonos esta noche a Dios en oración, confiando plenamente en que Él escucha nuestras oraciones y con confianza y descansemos en su voluntad para nuestras vidas, reconociendo que su voluntad siempre será la mejor para nosotros. Estamos en las manos de un Dios que es bueno todo el tiempo. Y es bueno que podamos recordar eso esta noche antes de orar todos juntos.